Un segundo, Ricardo, lo interrumpo. Por favor. Tengo comunicación con Quito. Doña Verónica Zarauz aceptó esta entrevista. Doña Verónica Zarauz es la esposa del candidato Fernando Villavicencio, que fue asesinado en Quito hace 37 horas ya. Doña Verónica, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Néstor. Lo lamento mucho, doña Verónica. Primero, nuestra solidaridad para usted, para su familia. Muchísimas gracias. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 5 niños. 5 niños. Entre hombres y mujeres. Sí. ¿De qué edades? ¿Todavía muy chiquitos? No, el último tiene 11 años. Sí. La más grande tiene 33. Sí, y me imagino el drama familiar por el que están pasando en este momento, ¿verdad? La verdad es que sí, es más que drama, es una tragedia para la familia. A nosotros nos quitan un esposo, un padre, un ciudadano, pero el país pierde un hombre valiente, un hombre que hizo muchísimo por este país sin necesitar de ningún cargo público. Solamente con su trabajo periodístico, Fernando cambió este país. Nos quitó la venda de los ojos que teníamos hace unos años atrás, develando tantas tramas de corrupción, tanto dinero que se llevaron aquellos que decían que iban a resolucionar los problemas del país. Esto que pasó, este magnicidio que se dio acá en la ciudad de Quito, no puede quedar en la impunidad, no va a quedar en la impunidad. Sí. Doña Verónica, su esposo, don Fernando Villavicencio, le había declarado la guerra efectivamente a la corrupción, pero también al narcotráfico, al socialismo del siglo XXI. Tuvo problemas muy fuertes en la época del gobierno Correa contra el poderoso presidente Correa. De todos esos enemigos, ¿quiénes sienten ustedes que están detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Yo lo voy a decir de forma muy clara. El correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país, bandas que se han tomado provincias enteras, bandas narcodelictivas. No solo Fernando declaró la guerra a políticos corruptos de este país, también tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer. Pero bueno, ya se verán en las investigaciones cómo van dándose las cosas, porque mi esposo está muerto y los culpables tienen que aparecer, los autores intelectuales, porque los autores físicos, materiales, uno está muerto. Ayer hubo flagrancia, audiencia de flagrancia contra 6 ciudadanos extranjeros. Entiendo que algunos son colombianos que también pertenecen a grupos irregulares de Colombia. Tienen medidas de prisión preventiva por ahora, pero es lo que está avanzando la justicia en este tema. Doña Verónica, discúlpeme que no quisiera pasar el tema por alto. ¿Qué es esto de que Piedad Córdoba? Yo no estoy enterado. Yo sé que su marido había venido a Colombia a denunciar efectivamente a Piedad Córdoba por vínculos con Alex Saab. ¿Pero qué es esto de que Piedad Córdoba dijo que iba a desaparecer a su marido? Pueden revisar los tweets anteriores. Hace un par de años tuvieron unos cruces muy fuertes y ella amenazó a Fernando Villavicencio. No estoy diciendo que ella es parte de esto, pero sí, fue una de las personas que Fernando denunció por temas de corrupción, y ella amenazó a mi esposo de su integridad y de su vida. Y bueno, tenemos un desenlace desastroso acá en Ecuador. Sí, doña Verónica, el hecho de que esta mañana haya 6 detenidos, todos de nacionalidad colombiana, que el muerto en la balacera, cuando mataron a su marido, resultó ser colombiano, el sicario, ¿qué le dice a usted esa mano, esa participación colombiana? La verdad, yo pienso que hay mucha tela que cortar dentro de este proceso. Es muy temprano para anticipar algún criterio. Es cierto que han apresado a personas extranjeras
sí, es cierto que cuando nuestros grupos delincuenciales o nuestros narcopolíticos necesitan un trabajo limpio, obviamente solicitan trabajos con ciudadanos colombianos que se dedican a estas actividades ilícitas, pero todavía es muy temprano para decir eso, pero sí, están ellos involucrados dentro de las investigaciones y hay que esperar los procedimientos acá. Sí, en las últimas horas hubo una información, doña Verónica, desde la Policía de Colombia, según la cual alguno de los sicarios se había comunicado vía telefónica con políticos ecuatorianos. Eso evidentemente no le sorprende, pero ¿hacia dónde cree que puede apuntar ese vínculo entre narcotráfico, sicariato y política en su país? Así es, dicen que cuando explotaron los teléfonos, no es con uno, es con varios, son más de 3. Pero todavía no sabemos los nombres de estas personas. No es un secreto que el Ecuador, la política ecuatoriana está manchada por el narcotráfico. Ha habido un sinnúmero de atentados contra candidatos acá en el Ecuador. Hasta hace unas semanas mataron al alcalde de Manta. Ahora este magnicidio de Fernando, un hecho inédito, nunca ha pasado. Sabe que yo siempre, desde que empezó esta campaña, siempre tuve en mi mente el tema de Colombia, del señor, ¿cómo se llama? Que se me fue el nombre, le tenía ahorita en la punta de la lengua, que fue igual asesinado en campaña electoral. ¿En Colombia? ¿En Colombia dice usted Luis Carlos Galán? Carlos Galán. Entonces yo siempre tuve en mi mente este episodio que pasó en Colombia porque sentía en mi interior que Fernando siempre estuvo en peligro. Mi esposo tenía un 97% de probabilidades de sufrir un atentado. En los informes que le hacía la Policía Nacional siempre era ese el porcentaje que votaba de riesgo, que se sufría su vida porque antes era asambleísta, su trabajo también dentro de la asamblea le exponía de esta forma. Tuvo roces con un miembro de los Latin Kings que representaba en la Asamblea Nacional. Tuvo roces con un señor de apellido Jordán que reside en la ciudad de Miami, también involucrado en actos de corrupción acá, no solamente con venta de medicamentos hacia el Estado, sino temas ya de narcotráfico directamente. Sí. O sea, hay un mundo enorme todavía por descubrir dentro de este magnicidio que se dio acá. Porque muchísima gente tenía... Usted hablaba con Fernando de ese tema, de Luis Carlos Galán, del ejemplo colombiano, de las amenazas, del riesgo que tenía su vida en esta campaña. Sí, pero Fernando es de los pocos ecuatorianos que yo conozco que ha amado tanto a su país que incluso dejó su vida en el intento para cambiarlo. Sus ideales iban muchísimo más allá que su propia vida. Nosotros recibimos amenazas durante años. En el correísmo fuimos allanados, perseguidos, tuvimos que irnos del país. Vivió Fernando en la clandestinidad y desde la clandestinidad escribió libros, reportajes que fueron sumándose para que este país al fin abra los ojos y comprenda cómo nos robaron y cómo se llevaron los recursos que ahora nos hace tanta falta. Sí, doña Verónica, esta hipótesis que yo le escucho a diferentes personas, a usted esta mañana en Ecuador, de que el correísmo tiene que ver con el asesinato de Fernando Correa, con el asesinato, perdón, de Fernando Villavicencio, de su marido, cuadraría si no fuera porque hoy Ecuador es gobernado por un opositor de Correa, que es el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué explicación tienen ustedes a que Lasso, gobernando más cercano a Villavicencio que a Correa, hubiese permitido el asesinato de Villavicencio? Bueno, yo puedo decir que el gobierno de Guillermo Lasso es débil, tiene muchas falencias y nos ha fallado de diferentes maneras a los ecuatorianos, pero no se me pasa por mi cabeza pensar que el gobierno de Guillermo Lasso per se es un gobierno asesino, porque ese no es el caso.